¿Alguna vez has estado en el cine y la película es tan aburrida que lo único que piensas es en salirte de la sala inmediatamente? ¿Estarás de acuerdo entonces que grandes actores o efectos especiales no hacen necesariamente una gran película? Para eso hacen falta muchos más elementos. Entonces, ¿por qué seguir pensando que con solo poner videos, podcast o hacer clases por videollamada con los alumnos es sinónimo de estar haciendo un buen proceso de enseñanza a distancia? Quédate a ver esta cápsula y aprende los sís y los nos que debes llevar a cabo para que tu proceso de enseñanza a distancia sea ameno, pero sobre todo eficaz. ¿Recuerdas aquellos días en que comenzaste a dar clases? Muy probablemente tu práctica docente te ha llevado a enfrentar retos que nunca leíste en los libros de texto mientras estudiabas en la universidad. Controlar al grupo, lidiar con faltas de apoyos por parte de la escuela, manejar conflictos con compañeros de trabajo o incluso con padres de familia. Nadie nace siendo un gran maestro. De hecho, es quizás una habilidad que se sigue perfeccionando durante toda la vida profesional y por lo mismo es completamente esperado que existan errores en el camino. Bueno, es importante que sepas que muchos de esos aprendizajes que adquiriste en todos estos años en el aula y que ahora dominas no funcionan del todo en el proceso de enseñanza a distancia, por lo que es muy probable que cometas errores. No te preocupes, así como cuando empezaste a enseñar en el aula con la práctica y la guía correcta, dominarás este formato de enseñanza, logrando que tus alumnos aprendan más y mejor y que se sientan igual de cómodos y motivados que en el aula. Preferir cantidad sobre calidad. Quizás presentas algunos síntomas al respecto. Mucha tarea y poco aprendizaje, mucho contenido y pocas actividades, y tiempos largos y poca motivación. La causa más frecuente es que sigues pensando en enseñar como si estuvieras en el salón de clases. Mi consejo: olvídate del horario escolar. Recuerda, menos es más. No busques rellenar el tiempo que pasabas en el aula con los alumnos poniendo contenidos interminables. No es necesario. Enfócate en un aprendizaje clave que quieras lograr y asúmelo durante algunos días. Los padres y los alumnos te agradecerán el no tener que lidiar con contenidos que poco aportan al aprendizaje significativo de los alumnos. Esto nos lleva al siguiente punto: dividir los contenidos en pequeñas dosis. Una de las tendencias más actuales y que está demostrando ser eficaces en el aprendizaje en línea o e-learning es el microlearning o microaprendizaje. De lo que se trata es de dividir y dosificar lo que se tiene que enseñar en pequeños contenidos formativos relacionados entre sí. Estas dosificaciones se administran mediante lo que se conoce como píldoras de aprendizaje, es decir, módulos formativos muy pequeños que no superan los 20 minutos de duración. Cada píldora debe tener sentido y coherencia por sí misma y debe funcionar de manera independiente. Por lo general se trabaja con un máximo de 2 o 3 ideas clave, esto para mantener el enfoque en la información que es importante. Recuerda, una píldora debe mostrar contenido y requerir una participación activa del estudiante, ya sea mediante un test, algún ejercicio práctico o cualquier otro método que demande del alumno la comprensión del contenido. Dejar tarea. ¿Recuerdas qué propósito tenía la tarea en el aula? Aunque hay opiniones encontradas al respecto, la función tradicional de la tarea es reforzar en casa los contenidos vistos en clase, o bien elaborar en casa algo que no se puede hacer durante la clase por falta de tiempo o que no hay los materiales, etc. Bueno, pues ahora los contenidos los ven en casa y no en el aula, y ahí mismo es donde construyen cualquier cosa que necesiten. Entonces, ¿cuál es la utilidad de extender las labores académicas fuera de un horario escolar que además ya ni siquiera tiene razón de ser? Ahora bien, si piensas que debes desechar eso que antes se conocía como un trabajo de refuerzo, estarías quitando una gran parte del proceso de aprendizaje que ahora se conoce como puntos de recuperación. En una investigación realizada con alumnos de universidad que estudiaban matemáticas, se encontró lo siguiente.
Durante el primer día, el grupo A se le impartieron los contenidos de matemáticas y después se les dieron a resolver 10 problemas. Al grupo B, por su parte, se le impartieron los mismos contenidos, pero solo se les dieron 5 problemas a resolver. 7 días después, el grupo B realizó los 5 problemas restantes. Es decir, que ambos contestaron los mismos problemas, pero con una administración de tiempo diferente. Posteriormente, los alumnos fueron examinados. El grupo A, por su parte, obtuvo un 75% de aciertos y el grupo B un porcentaje de 70%. A las 4 semanas fueron examinados nuevamente. En esta ocasión, el grupo A logró un porcentaje de aciertos del 32%, mientras que el grupo B logró un 64%. Como puedes ver, el proceso continuo de recuperación de saberes es fundamental para la retención prolongada de los conocimientos. Si bien no tiene el mismo propósito o incluso método de la tarea, es fundamental que lo incorpores en el diseño de tus clases para potenciar el aprendizaje de tus alumnos. Realiza clases cortas. Si bien el aprendizaje en el aula requería de tu presencia física durante todo el horario escolar, en este formato educativo no es necesario que estés dictando cátedra durante horas y horas. Considera que el periodo máximo de enfoque en un adulto es de aproximadamente 20 minutos. Y la realidad es que será difícil que los alumnos se puedan mantener escuchándote frente a una computadora durante un tiempo más prolongado que este. Una buena alternativa es que dividas el tiempo del horario escolar en asesorías cortas para grupos de 2 o 3 alumnos. Dependiendo del tiempo con el que cuentes, podrás incluso atenderlos hasta 2 veces por día de forma personalizada. Recuerda que la intención de una clase online o por videollamada no es que les expliques a los alumnos los contenidos. Para eso hay ya miles de recursos excelentes además en la web. La intención es que les resuelvas dudas sobre dichos contenidos o sobre las actividades que deben realizar. En caso de que tu institución te exija que estés frente a un grupo por largos periodos de tiempo en una videollamada, la sugerencia es que cada 15 minutos máximo interrumpas la cátedra con algo que implique a los alumnos interactuar con los contenidos. Un test, un juego, encontrar algo en una imagen, ver un video, etc. Asumir que los demás saben lo mismo. Si estás asumiendo que todos los alumnos tienen acceso y saben usar las herramientas tecnológicas, o que saben comportarse en entornos virtuales, o que entienden qué actividades hay que hacer, estás en graves problemas. Piensa en todo momento que los alumnos o los padres pueden no tener claro lo que hay que hacer, o incluso cómo hacerlo. Peca de detallista. De este modo te asegurarás de tener la mínima cantidad de cabos sueltos y tu clase estará sujeta a menos errores. Entrega y comunica reglamentos. Da consejos, horarios, videotutoriales de las herramientas. Todo eso facilitará a los involucrados este proceso. Recuerda que para superar los retos que existen en la formación a distancia, no hay soluciones únicas o estandarizadas. La solución se construye a partir de cada situación particular. Las necesidades de aprendizaje de los alumnos, las prioridades de la escuela, los recursos y el tiempo con el que se cuentan y los conocimientos que se tienen en el tema.